El sol de la tarde iluminaba tenuemente la ciudad cuando Katy despertó. Estaba recostada en su cama, cubierta con una sábana ligera, mientras los rayos cálidos entraban por las cortinas semiabiertas. Había algo diferente en ella esa mañana, algo que no podía ignorar. Los recuerdos de la noche anterior, la intensidad de las miradas, el contacto de los labios, las caricias llenas de electricidad, aún recorrían su mente. No era solo lo que había sucedido, era cómo se había sentido, viva, libre, poderosa. Frente al espejo de su tocador, Katy se detuvo un momento para observarse con atención. Su cabello rubio dorado caía desordenado sobre sus hombros, con ondas suaves que brillaban bajo la luz. Sus ojos verdes esmeralda, siempre tan expresivos, reflejaban algo nuevo, algo que no había visto en mucho tiempo. Había un destello de confianza, una chispa que la hacía sonreír para sí misma. Por primera vez, no veía a la mujer que había estado atrapada en una vida de rutina, sino a alguien que empezaba a tomar el control de su destino. Tras una larga ducha, Katy se vistió con cuidado, pero no por obligación. Eligió un vestido burdeos que abrazaba su figura, destacando su cintura y resaltando sus curvas de una manera elegante pero innegablemente sensual. Se recogió el cabello en un moño relajado, dejando que unos mechones dorados enmarcaran su rostro, y añadió unos tacones que resonaban con autoridad en el suelo. Al salir de casa, su mente ya no estaba enfocada en lo que los demás esperarían de ella. Hoy, todo giraba en torno a lo que ella quería. La cita del día era una reunión de trabajo en una cafetería del centro. Era uno de esos lugares elegantes, con grandes ventanales y una decoración minimalista que parecía diseñada para proyectar profesionalismo. Katy llegó temprano, encontrando un lugar junto a la ventana. Mientras esperaba a sus colegas, se permitió observar a la gente que pasaba por la calle. Era curioso cómo, por fuera, la vida podía parecer tan normal mientras por dentro sentía que todo había cambiado. La reunión transcurrió sin sorpresas. Las conversaciones eran predecibles, llenas de formalismos y metas a cumplir. Pero algo en Katy era diferente. Aunque participaba, mantenía una energía que atraía miradas, incluso cuando no estaba hablando. Uno de esos pares de ojos pertenecía a Daniel, un compañero de trabajo con el que siempre había tenido una relación cordial pero distante. Daniel era atractivo. Alto, de cabello oscuro ligeramente desordenado y una sonrisa fácil que lo hacía destacar. Hasta ahora, Katy nunca le había prestado demasiada atención. Pero esa tarde, había algo en su mirada que la hacía sentir observada de una manera distinta. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, no de forma invasiva, sino con una curiosidad que la intrigaba. Al finalizar la reunión, Daniel se acercó a ella mientras recogía sus cosas. Su voz era cálida, relajada, pero había un tono en ella que Katy no había escuchado antes. ¿Te apetece un café?, preguntó, con una sonrisa que dejaba entrever algo más que simple cortesía. Katy lo miró, sus labios curvándose ligeramente en respuesta. Había algo en la propuesta que le hacía difícil decir que no. Por un momento, pensó en las posibles complicaciones. Pero la chispa en sus ojos verdes la convenció de seguir adelante. Claro, respondió, recogiendo su bolso mientras seguía a Daniel hacia la salida. El café que eligieron no estaba lejos. Era pequeño y discreto, un lugar donde podían hablar sin interrupciones. Katy se sentó frente a él junto a una ventana, dejando que la luz del atardecer iluminara su rostro. Daniel pidió 2 cafés y, al regresar con ellos, la miró de una manera que la hizo sentirse expuesta, pero no incómoda. La conversación comenzó con temas ligeros, como siempre sucede entre conocidos. Pero a medida que pasaban los minutos, el tono cambió. Daniel le habló de sus sueños, de cómo a veces sentía que su vida era una sucesión de días que pasaban sin dejar marca. Había algo vulnerable en la forma en que se expresaba, algo que Katy reconoció porque también lo había sentido. Katy, por su parte, se permitió abrirse de una manera que rara vez hacía. Le habló de su divorcio reciente, de cómo había vivido años atrapada en una rutina que no la representaba. Pero también le habló de su renacimiento, de cómo cada día se estaba atreviendo a explorar nuevas partes de sí misma. Con cada palabra,
la distancia entre ellos parecía desaparecer. Las risas se volvían más frecuentes, las miradas más intensas. Cuando Daniel tomó su mano sobre la mesa, Katy no se retiró. En lugar de eso, lo dejó allí, sintiendo la calidez de su contacto. Katy, dijo él, con una voz que sonaba más seria. No sé qué ha cambiado en ti, pero es imposible no notarlo. Ella sonrió, pero no respondió de inmediato. Sabía lo que quería decir, pero no estaba lista para ponerlo en palabras. En cambio, sostuvo su mirada, dejando que la conexión entre ellos hablara por sí misma. Cuando finalmente se levantaron para irse, Daniel la siguió hasta el estacionamiento. La noche había caído, y el aire fresco envolvía la ciudad. Katy sacó las llaves de su bolso, pero antes de entrar en su coche, él dio un paso hacia ella. Katy, dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. No quiero que esta noche termine aquí. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Katy podía sentir su corazón acelerarse, pero no era miedo. Era anticipación. Sus ojos verdes brillaban con intensidad mientras lo miraba. ¿Y qué sugieres?, preguntó, dejando que su voz se llenara de desafío. La respuesta no llegó en palabras, sino en un beso. Los labios de Daniel se encontraron con los de ella en un gesto lleno de intención, de deseo. Fue lento al principio, pero pronto se convirtió en algo más, una explosión de energía contenida que había estado esperando el momento adecuado para liberarse. Más tarde, mientras conducía de vuelta a su apartamento, Katy no podía borrar la sonrisa de su rostro. Había algo en esa conexión con Daniel que iba más allá del momento físico. Era un recordatorio de que estaba viva, de que tenía derecho a sentir, a experimentar. De vuelta en casa, Katy se detuvo frente al espejo. Su reflejo le devolvía la mirada, y en ella vio algo que no había visto en años. Una mujer que sabía exactamente quién era y lo que quería. Y mientras apagaba las luces y se preparaba para dormir, supo que este era solo el comienzo de algo mucho más grande.